¿Sabías que Cleopatra no solo era la reina de Egipto, sino una maestra de la estrategia política y la seducción? ¿Cómo una sola mujer cautivó a dos de los hombres más poderosos de la historia romana, Julio César y Marco Antonio? ¿Y qué acontecimiento impactante selló su destino como una de las figuras más legendarias de todos los tiempos? Mantente atento para descubrirlo. Antes de empezar, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestro contenido más reciente. Y asegúrate de quedarte hasta el final, porque te revelaremos el hecho más sorprendente sobre Cleopatra que no querrás perderte. Cleopatra VII, la última gobernante activa del reino tolemaico de Egipto, es una de las figuras más fascinantes e incomprendidas de la historia. Nacida en el 69 a.C., Cleopatra formó parte de la dinastía tolemaica, una familia griega que había gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno. Los Ptolomeos habían reinado durante casi 300 años, manteniendo una fusión de la cultura griega y egipcia dentro de su reino. Aunque nació en el continente africano, Cleopatra no era de raza negra. Perteneció a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego-macedonio que gobernó Egipto después de la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Los Ptolomeos mantuvieron su linaje griego durante todo su reinado, casándose entre miembros de su familia, por lo que la mayoría de los historiadores coinciden en que Cleopatra tenía ascendencia griega. Sin embargo, las identidades de su madre y su abuela materna no están completamente documentadas, lo que lleva a algunas especulaciones sobre la posibilidad de una mezcla de etnias griega e iraní en su herencia, pero no hay evidencia sólida de que Cleopatra tuviera ascendencia africana subsahariana. Las monedas y bustos que la representan muestran a una mujer de rasgos más severos, incluida una nariz prominente, que no coincide con la belleza idealizada que a menudo se retrata en las películas. Esto sugiere que su atractivo residía más en su ingenio, sus habilidades diplomáticas y su capacidad para encantar a figuras poderosas como Julio César y Marco Antonio que en su belleza física. Una de las representaciones más conocidas de Cleopatra es un busto encontrado en Alejandría, actualmente conservado en el Museo de Antigüedades de Berlín. En ella, Cleopatra tiene una apariencia digna y regia, con rasgos que no se alinean con las imágenes idealizadas de Hollywood. Cleopatra no era como sus predecesores. Aunque la mayoría de los ptolomeos ni siquiera se molestaron en aprender el idioma egipcio, Cleopatra se aseguró de poder hablarlo con fluidez, junto con varios otros idiomas, incluidos el griego, el hebreo y el arameo. Se veía a sí misma no solo como una gobernante de Egipto, sino como una protectora de la cultura egipcia en una época en la que la influencia romana estaba invadiendo cada rincón del Mediterráneo. Los ptolomeos eran conocidos por su compleja dinámica familiar. A menudo se casaban entre hermanos para mantener el trono dentro de la familia. La propia Cleopatra participó en múltiples matrimonios, comenzando con su hermano Ptolomeo XIII. La familia tolemaica estaba plagada de conflictos internos, y el matrimonio de Cleopatra con su hermano tenía más que ver con política que con amor. Como era común entre los gobernantes ptolemaicos, la rivalidad entre hermanos pronto se convirtió en guerra civil. En el año 48 a.C., Cleopatra fue expulsada del trono por su hermano Ptolomeo XIII. A medida que la lucha de poder entre ellos se intensificó, Cleopatra se encontró exiliada y su reinado amenazado. Pero Cleopatra estaba decidida a recuperar su posición, y el destino pronto le trajo la oportunidad de hacerlo cuando Julio César llegó a Egipto ese mismo año. Cleopatra ideó un plan audaz y estratégico para encontrarse con César. Al no poder entrar libremente al palacio, ya que estaba bajo el control de su hermano, decidió pasar de contrabando en secreto. La alianza entre Cleopatra y César pronto condujo a la acción militar. La guerra civil egipcia culminó en la batalla del Nilo en el 47 a.C. Cleopatra, con el apoyo de César, se enfrentó a su hermano Ptolomeo XIII y sus fuerzas. La batalla terminó con una victoria decisiva para Cleopatra y César. Ptolomeo XIII intentó huir, pero se ahogó trágicamente en el Nilo mientras escapaba. Su muerte consolidó el poder de Cleopatra en Egipto, permitiéndole recuperar el trono. Sin embargo, las luchas de Cleopatra estaban lejos de terminar. Tenía una hermana menor,
Arsinoe IV, con quien mantuvo una relación tensa y amarga. Arsinoe se había declarado faraón y luchó junto a las fuerzas egipcias contra César durante la guerra civil. Después de la derrota de Ptolomeo XIII, Arsinoe fue capturada y exhibida como prisionera en el triunfo de César en Roma. Aunque César le perdonó la vida, Cleopatra la vio como una amenaza constante. Años más tarde, Cleopatra convenció a su amante, Marco Antonio, para que ejecutara a Arsinoe en el 41 a.C., violando la santidad del templo de Artemisa en Éfeso, lo que provocó indignación en la sociedad romana. Los vínculos políticos de Cleopatra con Roma se profundizaron a través de su relación con Julio César. En el momento de su romance, César estaba casado con Calpurnia, su tercera esposa. Aunque su matrimonio fue en gran medida político, la presencia de Cleopatra en Roma, especialmente con su hijo Cesarión, probablemente causó tensión. Calpurnia se mantuvo leal a César, intentando incluso advertirle sobre la conspiración que condujo a su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. A pesar de la tensión, Calpurnia permaneció al lado de César hasta su muerte. El hijo de Cleopatra y César, Ptolomeo XV Filopator, Filometor César, comúnmente conocido como Cesarión, fue una figura clave en los planes de Cleopatra para el futuro de Egipto. Aunque César nunca lo reconoció oficialmente como su hijo legítimo en Roma, sí permitió que Cleopatra nombrara a Cesarión como corregente en Egipto. Esto fue una clara señal de reconocimiento de su paternidad. Después del asesinato de César, Cleopatra se alió con Marco Antonio, aliado cercano de César. Juntos imaginaron un poderoso imperio oriental. Antonio le dio a Cleopatra el control sobre varios territorios del este del Mediterráneo, incluidas partes de Fenicia, Cilicia, Chipre y Creta, expandiendo la influencia de Egipto y consolidando aún más el poder de Cleopatra. Esta distribución de territorios, a menudo denominada las donaciones de Alejandría, permitió a Cleopatra convertirse en una de las gobernantes más poderosas de los territorios romanos orientales. La relación de Cleopatra y Antonio produjo 3 hijos: Alejandro Helios y Cleopatra Selene, gemelos nacidos en el 40 a.C., y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Estos niños eran vistos como símbolos de la unión entre Egipto y Roma, con la esperanza de que algún día gobernarían un poderoso imperio oriental. A pesar de su éxito personal y político, la relación entre Cleopatra y Antonio se convirtió en un punto de discordia en la política romana, especialmente con Octavio, el heredero adoptivo de César. La conexión de Antonio con Cleopatra lo alejó cada vez más de las élites romanas. Octavio aprovechó esto para su beneficio y lanzó una campaña de propaganda que retrataba a Antonio como un hombre corrompido y controlado por los poderes seductores de Cleopatra. Cleopatra fue retratada como una tentadora extranjera que había hechizado a Antonio, alejándolo de sus deberes y ambiciones romanas. Por el contrario, Octavio se posicionó como el defensor de los valores tradicionales romanos, presentando a Cleopatra como una figura peligrosa que amenazaba la estabilidad de Roma. Esta guerra de propaganda aumentó las tensiones entre Antonio y Octavio y finalmente condujo al conflicto final entre ellos, que culminó en la batalla de Actium en el 31 a.C. A lo largo de su relación, Cleopatra y Antonio habían navegado por un delicado equilibrio de poder, pero su derrota final marcaría el fin de ambos reinados y la independencia de Egipto. Las fuerzas de Cleopatra y Antonio se enfrentaron a Octavio en la decisiva batalla de Actium en el 31 a.C., donde sufrieron una aplastante derrota. Se retiraron a Alejandría sabiendo que su destino estaba sellado. Ante su inevitable caída, tanto Cleopatra como Marco Antonio decidieron poner fin a sus vidas. Antonio, creyendo que Cleopatra ya había muerto, cayó sobre su espada. Cleopatra, decidida a evitar la humillación de ser exhibida por Roma como prisionera de Octavio, se suicidó, supuestamente permitiendo que un áspid venenoso la mordiera. ¿Y qué pasó con Cesarión? Cleopatra había esperado que un día gobernara tanto Egipto como Roma, pero después de su muerte, Octavio lo consideró una amenaza para su poder y lo hizo ejecutar, asegurándose de que no hubiera rivales que reclamaran el legado de César. El lugar de descanso final de Cleopatra y Marco Antonio sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Según fuentes antiguas,
Como el historiador Plutarco, Octavio permitió que los amantes fueran enterrados juntos en un mausoleo. Sin embargo, la ubicación exacta de su tumba se ha perdido en el tiempo. Algunos arqueólogos creen que podría estar sumergida cerca de la antigua ciudad de Alejandría, mientras que otros especulan que podría estar en el sitio de Taposiris Magna. Las excavaciones continúan, pero la tumba de Cleopatra y Marco Antonio permanece sin descubrir, lo que aumenta el enigma persistente de sus vidas. Y ahora, como prometimos, el hecho más sorprendente sobre Cleopatra. Las fuerzas de Ptolomeo controlaban el palacio en Alejandría, lo que hacía imposible que Cleopatra se reuniera abiertamente con César. En un movimiento audaz y estratégico, se hizo introducir clandestinamente en los aposentos de César envuelta en una alfombra o un saco de tela para evitar ser capturada por los guardias de su hermano. Al sorprender a César de esta manera dramática, pudo conseguir una audiencia privada con él, lo que dio lugar a su alianza política y romántica, que en última instancia la ayudó a recuperar el trono de Egipto. Cuando la descubrieron ante él, César quedó supuestamente impresionado por su inteligencia, su encanto y su habilidad política. Este dramático encuentro marcó el inicio de su alianza política y romántica que ayudaría a Cleopatra a recuperar su trono. Fue una maniobra política calculada que aseguró su reinado y cambió el destino de Egipto para siempre. Y ahora que ya conoces la historia detrás del legendario truco de la alfombra de Cleopatra, ¿qué otros misterios históricos te gustaría que descubriéramos? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre Cleopatra, la reina que sedujo a un imperio. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y no te pierdas nuestro vídeo recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides, la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.